Capítulo 20, 23 de junio. 23 de junio. La suave pata de Jules en su frente fue un alivio bienvenido en el estado de calor de Alina mientras se concentraba en respirar y contener el impulso de patear las sábanas y refrescar su húmedo cuerpo peludo. Había dado a luz hacía una hora y, sin embargo, todavía se sentía como si todo hubiera sucedido en los últimos 5 minutos. Los residentes de Christmas Isle, personas que nunca habían visto a un erizo bebé, habían oído la noticia de que Alina Bernadette Hedgehog, esposa de Julius Da Hedgehog, se había puesto de parto a altas horas de la noche del 22 de junio, acurrucada en su cabaña privada con solo el médico y la enfermera para atenderlos. El primer erizo cría, Hoglet, había llegado sin problemas y el segundo había llegado poco después a las 12 menos cuarto. Pero hubo una espera para el tercero que finalmente llegó a los 7 minutos después de la medianoche, lo que significaba, técnicamente hablando, que había nacido al día siguiente de sus hermanos, el 23 de junio. En general, había afectado a la nueva madre y estaba completamente exhausta, preguntándose por qué su adrenalina no se había activado. ¿Cómo estás, cariño? Jules preguntó en voz baja, acercando la boca a los oídos de su esposa. Cansada, respiró Alina, su pecho bronceado subía y bajaba mientras una sonrisa aparecía en su rostro, pero feliz. ¿Qué hay de los niños? Sus ojos se abrieron, ya fijos en su esposo donde había buscado su voz detrás de sus párpados cerrados. Dijeron que los traerían pronto, le dijo Jules para consolarla, acariciando sus plumas y mirándola con adoración, todavía incapaz de comprender que tal belleza había accedido a casarse con él y tener hijos. ¿Todos lo lograron? Ella preguntó. Su esposo asintió. Los 3. ¿Los has visto? Vi brevemente al primero. Se parecía a ti. El sonido de la puerta del dormitorio al abrirse llamó su atención. Señor y señora erizo. La enfermera ardilla dijo en voz baja. Tus cerditos están aquí. Envueltos en tela, uno en el hueco de cada codo, había 2 bultos. Una inspección más cercana, una vez que fueron entregados en los brazos de sus padres que esperaban, reveló 2 cerditos recién nacidos, de espinas suaves y chirriantes, con los ojos cerrados. La enfermera los había limpiado y revisado minuciosamente, pero no mostró signos de tener condiciones o problemas preocupantes. Como muchos otros padres primerizos antes que ellos, Jules y Alina se enamoraron. Jules había tenido razón sobre su hija, la primera de la camada. Ella era una Alina en miniatura y ya prometía la belleza dotada de su madre. El hijo, un pequeño fragmento de un personaje con pelaje verde brillante, se parecía más al lado de la familia de su padre, aunque él, al igual que su hermana, era el último en una larga línea de pedigrí, erizos de pura raza. Otras ramas distantes del árbol genealógico de los erizos se habían cruzado con otras especies, como era común entre la mayoría de los Mobius, lo que resultó en descendientes que pueden haber portado los genes de otras razas animales. La primera línea de erizos, sin embargo, en el pasado, solo se casaba dentro de sus propias familias distantes para asegurarse de que su genealogía fuera 100% erizo. Al ver que Alina y Jules, y ahora sus hijos, eran los únicos que quedaban de esa línea, era seguro decir que el rasgo del erizo de pura raza llegaría a su fin. Incluso si una de sus camadas terminara casándose con otro erizo algún día, su pareja no habría sido de la primera línea y, por lo tanto, tendría otras especies en su historia genealógica. Pero eso ya no importaba. La dinastía Hedgehog había terminado y la dinastía Acorn era la monarquía próspera ahora. Lo que importaba era el hecho de que solo tenían 2 descendientes para admirar. ¿Dónde está el tercero? Alina preguntó ansiosamente, acunando a su bebé mientras Jules sostenía a su hija. Lo traerá el médico, le aseguró la enfermera, ordenando la habitación y escondiendo un bostezo para disimular su propio cansancio. Él. Alina repitió, con los ojos brillantes, ¿otro chico? Sí. Un niño muy activo, se rió la enfermera. Luego se enderezó y miró fijamente a media distancia, perdida en sus pensamientos. Él es, inusual, suspiró. Los nuevos padres la habían escuchado. ¿En qué manera? Jules preguntó con recelo. Como en respuesta, llegó el doctor y, en sus brazos, estaba el cerdito final. Fiel a la observación de la enfermera, su último hijo estaba muy activo, pateando y retorciéndose en su frazada, sin querer estar cubierto. Pero lo que más notaron. Él es hermoso. Alina no había querido sonar tan asombrada, pero lo estaba. Vale la pena señalar que Jules era azul. Su hermano era azul. Su bisabuelo había sido azul. El segundo hijo de Jules era, muy azul. Sin embargo, mientras que Jules y los de su familia que compartían esta coloración eran de un azul cielo suave, este bebé era muy diferente. Su pelaje era azul eléctrico, fuerte y vivo, fuera de lugar en comparación con el azul pálido de su padre. Tengo que admitirlo, había dicho el médico,
colocando al cerdito bailarín en el regazo de Alina junto a su hermano. Nunca antes había visto un erizo de este tono. Tienes un hijo muy guapo. Tengo dos hermosos hijos, corrigió Jules de inmediato, admirando los colores fuertes y brillantes de ambos niños antes de acariciar la nariz del que aún sostenía, y una hermosa hija. Alina sonrió ante las payasadas de su hijo azul, pateando en el aire y chillando, dando codazos y empujando suavemente a su hermano verde que ahora se había quedado callado, escuchando y sintiendo los empujones. ¿Por qué lo retuviste? Preguntó ella, pasando su dedo a lo largo de sus piernas. El médico y la enfermera se miraron. A estos dos los revisaron bien, comenzó el médico, señalando con la cabeza a los bebés morados y verdes, son cerditos sanos y felices. Todo normal. Su tercero, sin embargo, parecía estar muy activo al nacer. Teníamos fue una convulsión. ¿Una incautación? Alina repitió, mirando al cerdito azul en estado de shock. Parecía estar perfectamente bien. Sí, movía un poco las piernas, pero todos los bebés pateaban, ¿no? Su ritmo cardíaco es anormalmente alto, continuó el médico, frotándose los ojos cansados, demasiado rápido para un recién nacido. Sin embargo, sus piernas son extremadamente fuertes, agregó la enfermera positivamente, se las arregló para patearnos. No creo que haya visto piernas tan fuertes. Demostrando esto, el erizo cría, Joglet, azul empujó sus piernas hacia adelante y sorprendió a su madre al poner suficiente fuerza detrás de la patada para lastimar accidentalmente sus dedos. Pero parece estar bien, presionó Jules antes de congelarse, asimilando los hechos. ¿Crees que ha sido afectado por la energía del caos? El médico se humedeció los labios. Lo siento, suspiró abatido, no quiero despertar falsas esperanzas, pero, no sé cuáles son las posibilidades de supervivencia de su hijo. Las lágrimas de Alina se habían agotado, por lo que recurrió a una especie de entumecimiento. Jules podía sentir un nudo en la garganta. Gracias, doctora, no. Sintiendo sus deseos, el médico y la enfermera se inclinaron y los dejaron solos en silencio por un rato. En silencio, Jules y Alina observaron su camada y los acariciaron. Los dos primeros gorgotearon y bostezaron y se quedaron dormidos. El tercero siguió moviéndose y pateando, empujándose a lo largo del regazo de Alina, ansioso por moverse. Alina tuvo que poner su mano en el camino para evitar que se cayera de la cama. Nunca elegimos nombres, susurró entonces, con los ojos vidriosos. Julio se encogió de hombros. No conocemos sus personalidades. El labio inferior de Alina se tambaleó un poco mientras tomaba aire. Sí, si lo que el doctor tartamudeó, si lo que dijo es cierto, debemos nombrarlo rápido, por si acaso, por si acaso. Ella se detuvo cuando Jules le tocó la mano. ¿Crees que va a morir? Preguntó, con el rostro vacío de emoción. Alina miró al niño y, con una mirada feroz, sacudió la cabeza. No. Entonces yo tampoco, Jules sonrió aliviado. Dale la espalda al día deslumbrante, disfruta en cambio de la noche refrescante, donde el zorro malvado y el búho inquietante, los fuertes que acechan a los débiles esta noche. Es en la oscuridad donde prosperamos y crecemos, nosotros, los cazadores y ellos, la presa, así que todas las noches, hijo mío, ve a vagar, porque solo un premio puede llegar a nuestro camino. Érase una vez un hombre frío, que se paró junto a la ventana del dormitorio de un niño y recitó esas palabras mientras el niño yacía en su cama por la noche. El doctor Robotnik nunca había tenido buenos recuerdos de su padre. Era un hombre al que nadie podía impresionar, por mucho que lo intentara o por mucho tiempo que lo intentara. El padre de Robotnik era una mente perturbada atrapada en un cuerpo que fallaba, aburrido del mundo y solo el poder de un dios podría interesarle. Robotnik optó por olvidar la mayor parte de su padre, pero esas palabras siempre se habían quedado con él.